En principio, lo he organizado de manera que voy a estar, aproximadamente media hora hablando, contándoos mi parte del bloque 3 y luego, si queréis, dejamos para el final, pues, unos 10 minutitos, un cuarto de hora antes del descanso para cualquier tipo de pregunta o consulta. Por favor, no dudéis en preguntar cualquier cosa, por sencilla que os parezca o porque estamos todos aquí para aprender y para compartir, ¿vale? Entonces, bueno, yo voy a hablaros del bloque 3 y, ahora os comento cómo lo he organizado, ¿vale? Os voy a empezar a hablar un poquito de lo que es el problema de la contaminación en general, y bueno, específicamente lo que es la problemática de la contaminación del agua, ¿vale? Luego, los impactos que genera, en general, el impacto ambiental y los impactos específicos sobre las aguas y sobre los humedales. Y luego, bueno, algunas, para no quedarnos con mal sabor de boca de hablaros solamente de cosas negativas, de la contaminación y de los problemas que están asociados pues eso, a las presiones que ejerce el hombre sobre estos ecosistemas, bueno, pues luego os pondré un par de ejemplos, en concreto en el territorio andaluz, de buenas prácticas de recuperación de humedales, ¿vale? Entonces, bueno, en este primer apartado os voy a hablar de lo que es la contaminación. Como veis, esta imagen lo dice todo. Pero lamentablemente no es algo, extraordinario o fuera de lo común, sino que, por desgracia, cada vez es más habitual. Es muy complicado ver unas aguas limpias, cristalinas y al revés, ver zonas contaminadas y sobre todo, no tanto en España, pero sí en otras partes del mundo, pues es muy frecuente, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es la contaminación ambiental? Bueno, pues la contaminación ambiental es cuando ingresamos cualquier sustancia, química en un entorno determinado y esta sustancia lo que hace es que, rompe el equilibrio que tenemos en ese entorno y lo hace inseguro. Puede ser inseguro tanto para las personas como para todos los organismos que habitan en ese entorno. Esta foto lamentablemente es real, es real. Hay un río que, ahora mismo no recuerdo en qué país está, pero que es el más contaminado del mundo y las barcas, o sea, van navegando sobre toda esta porquería, lo que comentaba Elena al principio, el tema de la contaminación plástica, bueno, es una cosa tremenda, pero existe, o sea, que no os sorprenda. Entonces, bueno, pues cuando el agua se contamina, pues lo primero que ocurre es que se altera su composición, ¿no? Entonces, lógicamente, pues, al alterarse su composición, pues repercute, en todo lo que os decía antes, tanto en el consumo de agua, si tuviéramos que tomar nosotros ese agua para consumo humano, como para los ecosistemas. Entonces, hay determinadas fuentes, que originan esa contaminación. No solo serían los plásticos, sino tendríamos diversas fuentes que harían contaminar el agua. Por un lado, pues, los vertidos, las llamadas aguas negras, ¿no? O sea, pues las vertidos, de cloaca, urbanos, industriales, que no son tratados de forma adecuada. Lamentablemente os voy a dar un dato que también quizás os sorprenda, que es que el 80% del agua vertida en el mundo, a nivel mundial os hablo, no se trata adecuadamente. Es decir, que está llegando a nuestros ríos, a nuestros humedales, a todas las zonas, con zonas, de agua, pues agua que está contaminada. Entonces esto, fijaros la envergadura que tiene. Afortunadamente en España esos números no son tan elevados porque tenemos unos sistemas de depuración bastante buenos, pero sí que es cierto que se dan casos de zonas, donde la contaminación, pues todavía no se depura las aguas residuales, de algunos municipios. O sea, aunque sorprenda, esto es así. Por otro lado, bueno, a nivel de también podríamos hablar de derrames de petróleo, el tema, sobre todo, que aquí, afectaría más al caso de los humedales, es el uso de productos fitosanitarios. Todos aquellos productos que utilizamos en la agricultura, sobre todo en la agricultura intensiva, pues para evitar, pues eso, todos los pesticidas, todos los agroquímicos que se utilizan para que los cultivos y las cosechas sean lo más rentables posibles, pues están a su vez, impactando, tanto en 2 elementos fundamentales. Por un lado, estaría impactando en lo que serían las aguas, tanto las superficiales como subterráneas al introducirse en el terreno. Y otro elemento que se ve impactado de manera muy importante
es el suelo. El suelo es un elemento básico que, se ve impactado por estos fitosanitarios. Luego, obviamente, también hay el tema de tala de árboles, pues también está afectando, que la cobertura vegetal, pues se quede desprotegida y también todos esos contaminantes, se infiltren, en el terreno y lleguen a nuestras aguas subterráneas. Y luego también el aumento de temperatura, una contaminación térmica, pues también puede provocar, una disminución del oxígeno del agua y alterar su composición. O sea que, como veis, hay muchas fuentes que pueden contaminar nuestras aguas. Como os decía antes, otro elemento importante, por el cual, se contamina, y puede afectar a un terreno es la contaminación del suelo, sobre todo por estos, compuestos, químicos y, pues, también puede ser por mala gestión de residuos. Aquí también, pues, residuos urbanos que no se gestionen bien, también, por supuesto, los plásticos y todo ello, pues, son al final derivados de la actividad humana y estamos alterando pues el entorno, la base, el sustento de la biodiversidad de una zona de los humedales, en este caso, ¿vale? Entonces, a ver, vale. Aquí la contaminación del suelo es bastante similar a la que origina la contaminación del agua, pero bueno, aquí dijéramos que habría algunos otros elementos que no hemos comentado, como serían pues, los residuos de origen industrial ni también los de origen minero. O sea, la actividad minera también tiene una repercusión, lo que pasa que es verdad que en los humedales, bueno, salvo que tengas una zona extractiva próxima, no se ven tan impactados por esta actividad, ¿vale? Entonces, bueno, al final, ¿qué ocurre? Pues que tanto si se contaminan los suelos como si se contamina el agua, pues como comentaba Elena en su presentación, pues esto también genera unos efectos sobre la salud. Sería una salud, hablando de salud de los ecosistemas, como una salud sobre el ser humano. Y entonces, lógicamente, pues esto puede generar incluso desarrollo de enfermedades y pérdida de biodiversidad, porque al final lo que ocurre es que se rompe el equilibrio natural que existe y entonces, pues claro, hemos alterado las variables que generan el equilibrio, ¿no? Y entonces, bueno, definitivamente, bueno, pues es una causa de origen antrópico y obviamente nosotros tenemos también en nuestras manos el reducir estos efectos. Entonces voy a contaros un poquito qué presiones y amenazas sufren los humedales y de cómo repercuten sobre todo en el tema de las aguas. Entonces, fijaros, a nivel mundial hay varios factores que están generando estas presiones y amenazas sobre los humedales. Por un lado, y muy importante, es el cambio del uso de la tierra, es decir, el tipo de actividades que se desarrollan en el territorio. Por ejemplo, zonas agrícolas de agricultura tradicional que pudieran tener en el pasado, pues se han transformado en terrenos de uso industrial o en terrenos de agricultura intensiva y todo este cambio de uso, incluso urbanización, pues puede estar ya impactando en estos humedales. ¿Esto que está generando? Pues este tipo de actividades están generando esta contaminación que os comentaba antes sobre el agua y sobre el suelo. Luego, otro elemento fundamental de presión es la sobreexplotación de los recursos, es decir, es un poco en la misma línea, estamos rompiendo el equilibrio. Si utilizamos más agua de la que devolvemos al sistema, si utilizamos y consumimos más de lo que podemos reponer, por ejemplo, un caso muy concreto, las aguas subterráneas, como ya sabéis todos y está ahora mismo muy de actualidad, pues si la sobreexplotamos y extraemos más agua de la que se puede renovar, incluso ahora todavía más complicado porque no hay recarga por lluvia, pues estamos impactando y estamos presionando sobre estas zonas húmedas. Otro elemento también importante, pero ya a nivel de biodiversidad, es la entrada de especies invasoras. Esto es un problema muy importante porque existen sobre todo en estas zonas, estos ecosistemas de húmedos, suele haber muchas especies endémicas que son típicas de un territorio y si se introducen especies invasoras, pues dijéramos que les eliminan
y entonces, ocupan ellas ese territorio y hacen desaparecer a las especies endémicas porque por supervivencia, pues las otras son, superiores a ellas y acaban con este tipo de especies. Entonces, las especies invasoras es un problema muy grande de los humedales, pero aquí no voy a entrar porque yo voy a centrar ahora mismo en el tema del agua, ¿vale? Luego, en algunos donde se practica también la pesca, pues también es un problema importante la pesca intensiva en estas zonas húmedas. Y luego, por supuesto, a todo este cúmulo de impactos y de presiones y amenazas tendríamos que sumar las derivadas del cambio climático. Es decir, hasta ahora, simplemente con esto que os he contado ya están los humedales totalmente amenazados, pero si encima vemos que hay precisamente como comentábamos al principio, más sequías, el tema también de la contaminación por aumento de temperatura, etcétera, etcétera, pues estamos, dijéramos, incrementando exponencialmente estas presiones, ¿no? Entonces es un problema bastante importante. Básicamente, con esta diapositiva ya os he contado las presiones, los orígenes de estas presiones, pero bueno, básicamente qué sectores de actividad son los que generan estas presiones que os he comentado antes. Bueno, pues por supuesto, el sector agrario, tanto agricultura como ganadería, es uno de los que más impactan en este tipo de zonas húmedas, sobre todo ya también otra cosa muy de moda hoy en día, que son las famosas macrogranjas, donde hay un uso intensivo de la ganadería, no se tratan bien pues todos los residuos, los purines que generan esta cabaña ganadera, pues todo esto, si no se trata bien, puede llegar a estas zonas húmedas o infiltrarse en el suelo, llegar a estos acuíferos y contaminar el agua. Entonces, la actividad agraria es una de las que, dijéramos, está impactando más cuando no está bien gestionada, ¿no? Luego, por supuesto, las zonas donde hay un desarrollo urbanístico, por ejemplo, en algunos humedales litorales donde se ha asentado mucha población, pues también sería otra actividad que está presionando sobre estas zonas húmedas. Y bueno, por supuesto, pues otro tipo de actividades como las energéticas, el transporte y la industria, pero bueno, por así decirlo, un turismo intensivo, una urbanización intensiva y un sector agrario descontrolado son los dos sectores que más daño están causando en estas zonas. Entonces, bueno, por un lado, como sabéis vosotros, como ejemplos emblemáticos que están hoy en boca de todos, ¿no? El caso de Doñana o las tablas de Daimiel, pues los humedales tienen una relación muy directa con las aguas subterráneas, ya que en algunos de ellos, o la mayoría, se alimentan o recargan del agua procedente de estas aguas subterráneas. Entonces, al estar interconectados con estas aguas subterráneas, cualquier alteración que provoquemos sobre estas zonas acuíferas estarán impactando en esos humedales. Y este es el caso de estos humedales tan emblemáticos como Doñana o Tablas de Daimiel, donde lo que se ha producido es una alteración del régimen hídrico, del equilibrio hídrico. ¿Por qué? Porque está habiendo una extracción excesiva del agua subterránea. Entonces, bueno, pues dijéramos que ya no hay una recarga igual de lo que se extrae y está teniendo unas consecuencias terribles. Sabéis que se habla mucho de los pozos ilegales, este es un ejemplo, una foto de un pozo en Doñana precintado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, pero pese a, dijéramos, las labores de cierre de pozos ilegales, bueno, pues existen todavía muchos puntos de extracción que no están controlados y están bajando los niveles a unos valores que pues a veces se piensa que incluso estamos en un punto ya de no retorno, es decir, que va a ser difícil recuperar, ¿no? Pero bueno, están trabajando para revertir el problema. Eh, por otro lado, hablábamos primero del problema de la extracción, o sea, la extracción, la sobreexplotación de las aguas subterráneas como principal problema en el equilibrio hídrico de los humedales. El segundo aspecto a tener en cuenta sería cuando lo que estamos haciendo es alterando la calidad del agua y contaminándola, que es todo eso que os he hablado antes de los impactos, pues sobre todo
el derivado del uso de fitosanitarios, pesticidas y todo tipo de sustancias tóxicas que llegan al final a esas aguas y a las zonas húmedas. Los ecosistemas de los humedales son ecosistemas muy sensibles, muy delicados, que ante cualquier cambio de variable pues se ven alterados y puede tener unas consecuencias muy graves, tanto en los hábitats como en las especies. Entonces, también os voy a hablar de otro tipo de problemática asociada a la contaminación del agua, que en este caso es cuando hay una concentración excesiva de nutrientes. Este ejemplo es el típico que tenemos en el Mar Menor. No sé si habéis oído hablar, sobre todo hace ya, bueno, el año pasado, cuando la famosa sopa verde, que era cuando, como podéis ver aquí en esta fotografía aérea del Mar Menor, pues tenemos todo teñido de verde. ¿Por qué? Porque, ¿qué ocurre? ¿Qué está ocurriendo aquí en el Mar Menor para que se ponga de este color tan horrible? Bueno, pues lo que ocurre es que hay una proliferación masiva de fitoplancton, ¿vale? Entonces, esto tienen un crecimiento desmedido y entonces lo que ocurre es que cuando consumen mucho oxígeno y generan una situación de anoxia, que quiere decir que dejan sin oxígeno a las aguas, se pierde la transparencia, dificulta la llegada de luz hacia las zonas más profundas y todo esto lo que genera es un desequilibrio y unos trastornos en las comunidades biológicas que están asentadas en esas zonas de allí, lo que incluso puede generar muchos cambios en la composición de la flora y la fauna, incluso mortandad de todos estos pues sobre todo mortandad de peces y otras especies que viven en estos ecosistemas. Entonces, este caso del Mar Menor es un caso paradigmático de este fenómeno de eutrofización generado por la concentración excesiva de nutrientes derivado de la contaminación del agua. Bueno, entonces, al final, como os comentaba, bueno, pues mucha de la calidad del agua, no sé por qué no me he dejado. Esperar un momentito, que quería poneros la anterior, que era el porcentaje de, pero no me sale el quesito. Bueno, no pasa nada. El principal problema es la sobreexplotación de acuíferos, es decir, que tenemos un uso exagerado de las aguas subterráneas. Y a nivel de España, podemos decir que cerca del 24% de los acuíferos de España están en mal estado. O sea que fijaros la importancia que tiene. A ver, vamos a seguir. Esta diapositiva me está dando problemas. Bueno, entonces ya, visto este contexto ya de contaminación y de toda esta problemática asociada a la calidad de las aguas que afectan a los humedales, os voy a contar un poquito, acercándoos un poquito a vuestro territorio, ¿vale? Al territorio andaluz, los humedales andaluces. Entonces, bueno, tenéis la suerte de que Andalucía posee uno de los patrimonios de humedales más ricos y mejor conservados de España, incluso de Europa. Pese a estos problemas de Doñana y todo lo que sale en los medios, tenéis un patrimonio muy rico en humedales, porque hay una gran variedad ecológica, algunos son unas tipologías muy específicas, únicas y pues realmente increíbles, los humedales algunos andaluces, que son realmente extraordinarios. Y bueno, contaros también que en Andalucía fue uno de los primeros sitios donde se aprobó un plan de humedales. Se aprobó en el año 2002 y la verdad es que fue un paso adelante para proteger estos ecosistemas. Próximamente se está en redacción, se supone, el próximo plan andaluz de humedales Horizonte 2030, si bien todavía no está publicado, pero lógicamente requiere una autorización porque ya pues ha pasado ya muchos años desde aquella publicación del plan andaluz de humedales, pero aún así pues es un documento de referencia muy interesante para incluso otros territorios, porque os recomiendo si queréis echarle un vistazo porque tiene mucha información. Entonces, bueno, fijaros, tenéis, o sea, Andalucía cuenta con el 17% del total de zonas húmedas de toda España. Y además, en cuanto a superficie, representan cerca del 56%. Y tenéis 25 sitios Ramsar, como comentaba Elena al principio de la lista Ramsar.
Entonces, bueno, en realidad, aparte de tener, a Doñana, que es uno de los más grandes y representativos y conocidos, pues, tenéis, pues eso, una cantidad de humedales y además, como decía Elena, es muy complicado la clasificación porque hay muchas tipologías, pues tenéis representadas prácticamente, todos los tipos en el territorio. Fijaros, en este mapa podéis ver representado, lo veréis en un poco chiquitito, pero bueno, para haceros una idea de la cantidad de humedales de la lista Ramsar que tenemos en España y todos los que tenemos aquí en el territorio andaluz. O sea que efectivamente podéis, o sea, que sepáis que tenéis una riqueza única y por eso es importante conservarla. Ahora os voy a contar, hablaros de 3 ejemplos de humedales que no son los conocidos, son otro tipo de humedales que seguramente vosotros por vivir en el territorio, los conozcáis, incluso los hayáis visitado o sean los que vais a hacer el voluntariado. Pero bueno, para que veáis un poquito, 3 ejemplos de humedales en la provincia de Málaga y luego os voy a comentar 2 casos de buenas prácticas y con eso dijéramos que, terminaría la presentación de mi parte. Entonces, fijaros, tenemos por un lado esta reserva natural de las lagunas de Campillo, que la verdad es que es una zona muy característica que está en la depresión de Antequera. Y bueno, es muy peculiar porque son lagunas esteparias endorreicas. Entonces están en una zona en las que no existe corrientes superficiales y entonces la erosión subterránea ha originado unas depresiones, que es donde se ha depositado ese agua, que además tiene otra peculiaridad, que son aguas de origen salino, o sea, tienen bastante salinidad. Eso también es bastante típico de muchos humedales, los humedales salinos, que incluso son mucho más delicados en cuanto al equilibrio, porque cualquier alteración de la composición del agua, dijéramos que puede tener un impacto mucho mayor sobre las especies que allí viven, ¿no? Y bueno, son lagunas temporales. ¿Qué quiere decir esto? Pues es otra característica también de algunos humedales. Cuando nos imaginamos un humedal pensamos que siempre es agua, un territorio inundado, pero también los hay que son parte del año están secos y parte se inundan. ¿Ahora qué problema tenemos? Pues que con el cambio climático, con la falta de precipitaciones, muchas de estas zonas lagunares que se iban inundando con sus periodos de época seca y húmeda, pues han dejado de hacerlo. Entonces, por eso os decía que el cambio climático, dijéramos que está acelerando estos cambios sobre este tipo de humedales. Luego, por supuesto, seguramente que conozcáis las lagunas de Archidona, también en Málaga. Bueno, estas están en el noreste de la provincia de Málaga y bueno, hay 2 lagunas, la Laguna Grande y la Chica. Y bueno, desde el punto de vista hidrogeológico son bastante importantes y están también en una zona endorreica que se llama los Hoyos de Archidona. Y pues aquí es básicamente la geología del terreno, es una zona karstificada por la que bueno, pues hay una circulación de aguas subterráneas muy importante. Aquí el agua subterránea tiene un papel protagonista. Y bueno, aquí tenemos, está seguro que la tenéis en mente, ¿verdad? Que es la laguna de Fuente de Piedra. Y fijaros, esta laguna es una de las más grandes que podemos tener en Andalucía y además, bueno, esta también se caracteriza por tener una alta salinidad eh, que proviene del material sobre el que se localiza, por la naturaleza geológica del terreno, ¿vale? También es una laguna temporal, lo que os comentaba, entonces todas las comunidades vegetales y animales que viven en ese territorio, pues dependen de que esas lagunas se inunden o no. Por eso es tan importante, pues, que funcionase el ciclo hidrológico de manera normal, pero con estas alteraciones, pues, obviamente, estas fauna y flora, pues, no va a ese territorio a asentarse. Es una laguna enorme y además es el humedal interior más grande de Andalucía y otra cosa que le caracteriza es que acoge la mayor colonia de flamencos comunes de la península ibérica. Siempre tenemos en mente a Doñana,
pero la laguna de Fuente de Piedra es de las que más flamencos acoge. Y bueno, por ir terminando ya mi presentación, como os decía que quería presentaros un poco, particularizar en el territorio andaluz, pues estos han sido ejemplos que os he puesto de humedales en Andalucía, pero básicamente, en vuestro territorio en Andalucía hay 4 elementos o presiones que inciden sobre estos humedales. Por un lado, la alteración de las cubetas, o sea, lo que es la propia estructura que soporta el humedal. Luego, lo que os comentaba del régimen hidrológico. Luego, la alteración de calidad de las aguas, sobre todo por las actividades antrópicas que le pueden afectar. Y luego, bueno, pues alteraciones de la estructura de las comunidades, como os hablaba de cuando hay introducción de especies exóticas, sobre todo en ese sentido, o sea, las especies invasoras. Entonces, fijaros aquí, bueno, pues en función de la tipología del humedal que hay en Andalucía, pues hay estos 4 factores que os comentaba, pues incide de mayor o menor manera, pero no os quiero abrumar con datos, solo para que tengáis una idea. Entonces, venga, hemos visto que está todo muy mal, que hay muchas presiones, que los humedales, como nos descuidemos, van a desaparecer. No hay buenas noticias, pero bueno, os voy a traer, quería cerrar la presentación con 2 ejemplos de casos de éxito de recuperación de humedales. Entonces, os voy a contar, en primer lugar, una actuación que se hizo en la desembocadura del río Guadalhorce, que no sé si conoceréis el entorno, pero bueno, aquí había una zona potencial para generar un paraje, una zona húmeda. Entonces, ¿qué proyecto se acometió? Bueno, pues lo que se hizo es, con la colaboración de Coca-Cola y el Centro de Hidrogeología de la Universidad de Málaga, pues desarrollaron un proyecto de restauración que consistía en lo siguiente. A ver, había una estación de depuración de aguas residuales que gestionaba o gestiona la empresa municipal de aguas de Masa, que es la que gestiona ahí el tema de la EDAR. Y entonces, todos esos efluentes que generaba la depuradora, pues en lugar de verterlos y, por así decirlo, desecharlos y no aprovecharlos, pues se pensó que si ese agua tratada se lograra conseguir una calidad suficiente, pues en lugar de verterlo se podía, dijéramos, utilizar para restaurar humedales. Y entonces lo que se hizo pues era buscar, dijéramos, este excedente o este agua resultante de la depuradora, darle un uso ambiental. Entonces, fijaros, lo que se hizo fue bueno, al final se ha constituido 8 lagunas en esa zona de la desembocadura y entonces lo que se hizo es aportar este agua de la depuración y se restauraron pues 67 hectáreas. Y lo que se hizo fue construir una tubería que conducía este agua desde la depuradora hasta el paraje natural. Y con este agua, pues una vez que se hizo la instalación, pues se ha conseguido que la zona que esté habitada por fauna y flora, que otra vez vuelva a tener esa calidad. Y bueno, pues es un caso de éxito de una zona degradada que al final era un vertedero, una zona sucia de la ciudad, pues se ha reconvertido en un humedal. Y os voy a poner como el último ejemplo, para además ceñirme un poquito al tiempo que os he comentado, pues otro ejemplo de buenas prácticas y de éxito fue en Fuente de Piedra, que precisamente cumple este año el 40 aniversario del humedal. Pues en su origen era un basurero, o sea, era el basurero del pueblo, se vertía todo tipo de porquería, se cazaba, bueno, era pues todo lo peor, que todo el tipo de actividades impactantes que os he comentado al principio se estaban llevando a cabo en este entorno tan valioso, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que se hizo fue que el ICONA compró parte de los terrenos y la Junta de Andalucía también,
para hacer una restauración ambiental, que consistió, bueno, pues hacer también reforestaciones y, creación de humedales. Luego, además, se mejoró el entorno, se crearon senderos, observatorios y hasta se hizo una instalación, un centro de visitantes, que es uno de los que más usuarios recibe en Andalucía. Entonces, fijaros que es una laguna que estaba totalmente abandonada, que estaba de espaldas a, pues eso, a las personas y lo que se ha abierto es al público, se ha cuidado, se ha mejorado y bueno, pues al final es una laguna que es, muy bonita. Lo que ocurre es que es verdad que está ahora mismo, con muchos problemas, de impacto, pero derivados no tanto de no cuidar el entorno, sino por los problemas derivados de la sequía, de la falta de agua, porque como solo está inundada unos días al año, pues cada vez están disminuyendo y esto todo pues repercute de manera negativa en el entorno. Pero como dato positivo, pues se mejoró gracias a pues, acciones de restauración, pues se mejoró esta laguna. Y bueno, pues fijaros qué bonito, han creado senderos, pasarelas que también pueden ir también con bicicletas, más o menos se han generado esas 2 lagunas que se han restaurado, también hay zonas de nidificación y bueno, finalmente, pues eso, lo que se ha hecho es, de ofrecer al público una zona, también de recreo, pero integrada en el entorno y que se haga de manera sostenible y sin impactar. Y bueno, fijaros qué fotos tan bonitas de esta reserva natural. Y bueno, esta diapositiva ya no os la pongo porque la ha puesto Elena, la relación entre los humedales y el agua, para celebrar el Día de los Humedales. Y bueno, pues por último, para quedarnos con un buen sabor de boca, pues fijaros los beneficios tan importantes que tiene restaurar humedales, ¿no? Que serían los dos casos anteriores que os he puesto. Primero, que depuran el agua de manera natural, porque actúan como filtros gigantes de agua, revitalizan la biodiversidad, son almacenes de carbono importantísimos, mitigan también los efectos de las inundaciones y las tormentas porque actúan como barrera. Luego, además, pues mejoran los medios de subsistencia para aquellos humedales que aportan alimentación. Luego, pues impulsan también ecoturismo y un tipo de actividad con la naturaleza y, en definitiva, pues mejoran el bienestar tanto de los ecosistemas como de las personas y al final, pues repercute en nuestra salud. Y bueno, pues simplemente ya por cerrar, que pues cada humedal es importante y cada esfuerzo cuenta, con lo cual vuestro trabajo de voluntariado va a ser importantísimo para tener datos que podamos cuantificar y valorar cómo de bien o de mal están los humedales que vais a visitar y ver si se van a poder, en el caso de que no estén bien, hacer acciones para mejorarlos. Y en definitiva, pues que protejamos los humedales porque son fuente de vida y feliz día de los humedales. Que lo disfrutemos todos y bueno, os dejo aquí mis datos de contacto y espero que os haya gustado.